Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es Pablo, para los que no me conocen, y hoy vamos a hablar precisamente, la otra vez el hermano Lester nos había dicho que si podíamos hablar de diferentes hombres de la Biblia, ¿verdad? Y yo dije, pues para mí sería fácil hablar de mi Pablo, de mi tocayo, ¿no? Pero ¿por qué no hablar de Pedro? ¿Verdad? Y Pedro en sí tiene un poco de cosas que voy a orar para pedirle a Dios que Él sea el que hable y que no sea yo, y que la palabra de Dios sea la que se manifieste en este lugar, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Señor Dios de los cielos, porque tú eres el que nos da sabiduría y conocimiento, y porque tú nos ayudas hasta el día de hoy. Te pedimos que tú seas el que nos dirijas y que nos enseñes cada día, Señor, tu palabra y tu nombre, Señor, y que tú seas el que nos enseñe a veces las cosas que no podemos entender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre, Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice ahí que el Señor Jesús está preguntando a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre, no? ¿Quién dicen? ¿Qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Y entre los apóstoles ni ellos mismos estaban como no sabían exactamente. Ellos decían, unos dicen que es un profeta, o que Elías o Jeremías o el profeta, y él por eso le dice a ti, Pedro, ¿no? Cabe resaltar que siempre cuando yo leo la palabra de Dios, siempre Pedro está adelante para decir las cosas, ¿no? No era que a veces tenía el conocimiento, sino que dice uno que era más, dice uno como en mi tierra, trabancado, ¿eh? Él va a decir, y a veces sin querer echó a perder lo que cuando le dice el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sea muerto. Y el apóstol Pedro le dice: que no te pase nada de eso, ¿no? Y entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque se le salió algo que no quería que le pasara al maestro, ¿no? Pero no era que no quería, era algo que tenía que pasar, ¿no? Entonces él les digo, por eso dice ahí que bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y lo que desates en la tierra ha sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, ¿no? Y vamos a hablar aquí de la piedra, ¿no? ¿Quién es la roca eterna? Pero a veces nos quedamos con las llaves, ¿verdad? El Señor Jesús le había dado al apóstol Pedro las llaves del Evangelio para predicar el Evangelio, ¿no? Así como a nosotros nos ha dado la palabra de Dios y predicar y desatar personas que están atadas, así al apóstol Pedro le había dado se puede decir, el poder de predicar el Evangelio y sacar gentes que estaban atadas y no podían salir de ahí, ¿eh? Pero yo quería hablar más de lo que era la roca, ¿eh? Y la piedra, que a veces confundemos la piedra con la roca eterna. Y dice Mateo 16, 13 al 20, o lo que leímos dice: por lo tanto ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios, y han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular en todo el edificio. Bien ensablado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso está en Efesios 2, 19 al 22. Entonces dice que como ya no extranjeros, sino edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, la piedra angular. Y dice también el apóstol Pedro, ¿no? Dice, acercándonos a él, piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo escogida y preciosa. El que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes, los que creen, es de sumo valor. Pero para los que no creen, los que desecharon los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para esto fueron destinados. Y este es 1 de Pedro 2, versículo 4 al 8. Y pues ahí dice la palabra de Dios, por eso la iglesia transmite a cada creyente la fe común y la articula en cada uno de ellos a modo personal y comunitario, en cuanto a espacio de encuentro con el Dios revelado por Jesucristo. Nosotros, el Señor nos ha llamado, así como uno ve en los evangelios, que dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ahí tenemos la orden nosotros de ir a edificar, a ir creciendo como iglesia, ¿no? Ante la demás gente. Y a veces se nos olvida ese mandato tan importante, ¿no? De ir y predicar y ir creciendo como iglesia, como cristianos. Y dice la palabra de Dios, por eso como iglesia nuestro Señor Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. Y otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa o que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí lo haré. Y dice la palabra de Dios, por tanto ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, esto lo había leído, sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo misma la piedra angular, en que todo el edificio bien ensablado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Ustedes también edificados para la morada de Dios en espíritu. Hace poco estuve con tos y eso y esperé hasta que me han llamado a predicar, ¿verdad? Y dije, a ver cómo me va. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 91:5, venid y aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y dice y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía.
y la roca era Cristo. En 1 Corintios 10:4 dice: cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes y se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de ahí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar en la noche. Josué llamó a los 12 hombres que habían elegido y les dijo: vayan hasta la mitad del Jordán delante del cofre del pacto de nuestro Dios. Saque cada uno de vosotros una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échesela al hombro con estas piedras. Harán un monumento, y cuando los hijos les pregunten qué significan, les dirán que cuando los sacerdotes entraron en el río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de crecer. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Entonces, siempre en el Antiguo Testamento está usando las piedras, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel con 12 piedras. Y yo decía en el Nuevo Testamento con los apóstoles como piedras edificando un mismo templo, ¿verdad? Sobre la base principal que era Jesucristo mismo, ¿no? La roca eterna. Y dice en Josué, Moisés hizo 2 tablas de piedra iguales a las primeras. Al día siguiente, muy temprano, subió a la montaña, y Dios bajó en una nube, y ahí se reunió con Moisés y le dio a conocer su propio nombre. Mientras pasaba adelante, Moisés dijo en voz alta: yo soy el Dios de Israel, soy el nombre con que me di a conocer, soy un Dios tierno y bondadoso, no me enojo fácilmente, y mi amor con mi pueblo es muy grande. Mi amor es siempre el mismo, y siempre estoy dispuesto a perdonar a quienes hacen lo malo, pero también sé castigar al culpable y a los hijos, los nietos y bisnietos y tataranietos. Eso está en Éxodo 34, 4 al 7, ¿no? Por tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias y crecieron los ríos y soplaron los vientos, y aquella casa se derrumbó y fue grande su ruina. Eso en Mateo 7, ¿no? Versículo 24, habla, el Señor Jesús puso esta parábola hablando del hombre prudente que construye su casa sobre la roca, ¿no? Y cuando nosotros, igual, esto lo ponemos en perspectiva cuando construyemos casas, ¿no? Si nosotros construyemos una casa a la orilla del río y el río crece, por lógica se lleva nuestra casa, ¿no? Y si la construyemos en un lugar seguro o alto, la casa permanece, ¿verdad? Entonces Él nos está diciendo que construyamos en un lugar seguro, fuerte, que es la roca, ¿no? Y sobre la arena podría ser cerca de los ríos o sobre algo que no es sólido, ¿no? Por lo regular nosotros construimos casas y siempre buscamos darle buenos cimientos, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios nos habla que nuestra fe debe estar fundada sobre una roca firme, ¿no? Y nosotros como cristianos, la roca que nosotros estamos fundados es Jesucristo, es la roca eterna, ¿no? Y pues muchas veces hay gente que piensa que Jesús fundó sobre Pedro el cimiento de la iglesia, ¿no? Y no sobre él mismo cuando habla de la roca, ¿no? Entonces
Dice, ahora la iglesia sobre quien ponemos nuestra fe es sobre los hombres o sobre la roca eterna, sobre fundamentos espirituales o sobre bases terrenales. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Esto es el significado de la roca que fue cortada de la montaña, no por manos humanas que hizo añicos al hierro, al bronce y a la plata y al oro. El gran Dios ha mostrado su majestad, lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero, esta interpretación es digna de confianza. Eso está en el libro de Daniel 2, 44 a 45. Y está hablando sobre una profecía que vendría, ¿no? Si nosotros hemos leído, es sobre la estatua que era de diferente hierro y diferentes, al último termina con barro y hierro, ¿no? Y dice que una piedra fue cortada y destruyó todo eso. Y la palabra de Dios nos habla que es como los reinos se levantan unos y se levantan otros, y si no están fundados sobre la roca eterna van a caer, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios que nosotros seremos probados sobre qué estamos fundados, ¿no? Y si estamos fundados sobre la roca eterna que es Jesucristo, entonces nuestra casa, nuestra fe va a permanecer más que el que está fundado sobre algo que no es eterno, ¿no? Que no es real. Entonces, pues esto nos habla, ¿no? De estar fundados sobre algo eterno, ¿no? Pero antes les quería, para terminar, ¿no? Yo estuve viendo y decía yo sobre cosas que estamos viendo. Los apóstoles, el Señor Jesús, cuando Él vino estaban los sacerdotes y Él fundó la iglesia sobre gente nueva, se puede decir, sobre los apóstoles, ¿no? Él llamó, dice la palabra de Dios en Marcos 3:10, que Él llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar, ¿no? Y cuando Él vino, pues Él creció entre los sacerdotes, los levitas y todo eso, pero Él venía a fundar una iglesia, no era doctrina diferente, ¿no? Sino que terminaba el continuo sacrificio y Él venía a formar la iglesia con hombres que Él escogió, de los que Él quiso, ¿no? Y a los que Él escogió, dice la palabra de Dios, que los llamó apóstoles. Y de ahí vinieron, ellos escogieron más y fueron pastores, profetas, evangelistas, y la iglesia iba creciendo muy diferente al antiguo pacto, ¿no? Él vino a traer un nuevo pacto y a formar entonces lo que dice la iglesia. Y pues la otra vez que yo prediqué hablé de los dones espirituales, ¿no? Y ya hace como un año ya le contaba al pastor que ya hace tiempo, ¿no? Entonces yo estaba viendo qué es lo que tenemos hasta el día de hoy como cristianos, y yo digo, voy a ver si los apóstoles, porque ahorita nosotros oímos que la sucesión apostólica, ¿no? Que unos todavía hay apóstoles, unos vemos por ahí, sí, tal vez han visto ahí en internet que el apóstol Guillermo Maldonado, el apóstol Santiago, y yo dije, todavía habrá todos esos, todavía seguirá, ¿verdad? Entonces yo me puse a ver y digo, ¿qué quiere decir apóstol? Porque voy a hablar del apóstol Pedro.
qué quiere decir el apóstol y por qué eran apóstoles. Dice aquí, yo estuve investigando un poco, ¿verdad? En el contexto cristiano, un apóstol se define como alguien enviado por Dios para una tarea específica, llevando el mensaje y autoridad. Las características principales de un apóstol, según la Biblia, incluyen haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo, ser llamado directamente por Jesús y poder confirmar su mensaje con señales y milagros. Aquí se detallan las características más relevantes. Testigos de la resurrección. Un apóstol debía haber visto al Señor Jesús resucitado, lo que validaba su veracidad de su mensaje. Que estuvieron con Él los llamó, ¿no? El llamado directo de Cristo. Su designación como apóstol no era un asunto de la elección humana, sino un llamado divino, como se ve en el caso de Pablo. Y si nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, él siempre reclamó: yo soy apóstol de Jesucristo, porque los demás decían que él no era, porque no lo había llamado entre los 12. Sí, los que hemos leído la Biblia vemos, ¿no? Y él siempre trató de decir: yo soy apóstol también como ustedes. Los apóstoles tenían el poder de realizar milagros como prueba de autoridad y validar su mensaje. La responsabilidad ante Dios. Los apóstoles eran responsables ante Dios por su labor y no ante líderes humanos ni congregaciones. Los apóstoles tenían la tarea de fundar iglesias, comunidades que siguieran las enseñanzas de Jesús. La difusión del mensaje. Su misión principal era difundir el mensaje del Evangelio a diferentes lugares. La fidelidad de sus enseñanzas. La fidelidad a las enseñanzas de Jesús es esencial para un apóstol. Cualquier desviación del mensaje original es considerada anatema. Y tenían una conducta piadosa, ¿no? Los apóstoles debían llevar una vida ejemplar y piadosa, mostrando perseverancia en la tribulación. En algunos casos se les considera administradores de los misterios divinos, como el misterio de la unión con Cristo. Y yo digo, bueno, pues entonces ya ahí terminó el apostolado con ellos, ¿no? Ya no puede haber más que, pues así como llamó al Señor, que dijo que llamó, y pastores, evangelistas, predicadores. Entonces los 12 apóstoles fueron los únicos que había, y de ahí la iglesia siguió creciendo, ¿no? Hasta el día de hoy, y sigue el mensaje igual, ¿no? Tenemos la autoridad de la palabra de Dios, el evangelio eterno, para predicarlo, ¿no? Y para, como nosotros como cristianos, mantenernos firmes en la palabra de Dios, ¿no? Perseverar y seguir adelante, ¿no? Amén. Dios les bendiga, hermanos. Eso era lo que quería hablar, y estar firmes en la roca eterna, ¿no? Que es Jesucristo mismo.